Voy a probar una vez más. Puede ser que la conexión esté flojita aquí, no lo sé. Voy a invitar a Dani. Estamos teniendo problemas de conexión. No, no Dani, no puc. Em diu que no et pots unir, no sé per què. Ara! Ara sí, no? Hòstia, Sí, vale. ostres, Dani, jo penso que també, no sé si, no, d'on estic jo també, potser no, que no estic a Barcelona, estic al poble, però bueno, per fi, Ya, aquí estic. No sé si, bueno, vamos a explicar un poquito, ¿no? Cambiar un poquito en castellano, pero bueno, estoy súper sí. contenta de poder compartir un directo más contigo. Ahora hacía tiempo decía, ¿no? No sé si se me ha escuchado o no se me ha escuchado en el directo una pequeña introducción que había hecho, ¿no? De que ahora creo que hacía un año que no hacíamos ninguno de estos espacios y también de la gente, ¿no? Que nos conozca de para qué, ¿no? Creemos que es importante habilitar esos espacios, sobre todo cuando escogemos temas en los que a mí personalmente me interesa porque siento que hay como una mirada o un discurso dominante en ciertas esferas y que quizás poderlo, ¿no? Mirar y dar la vuelta, ¿no? Desde diferentes ángulos pues pueda ser rico, ¿no? En poder compartir como este espacio en el que quizás podamos deconstruir, ¿no? Algunas de las cosas que nos están como atravesando, ¿no? Al final, la pregunta por el amor está desde el origen, ¿no? De muchísimas tradiciones y me parece también interesante como poder abordarlo, qué está pasando, ¿no? En la actualidad con lo que es la diferencia, ¿no? Entre la experiencia amorosa y lo que yo intentaba, ¿no? Como esos moldes, ¿no? Modelos moldes, ¿no? Vinculares, que parece que no tiene tanto que ver, ¿no? Con esta experiencia en sí, ¿no? Entonces, bueno, las personas que no nos conozcan, si quieres, por mi parte, porque es el primer directo que habilito desde mi cuenta, si te quieres presentar, Dani, para que te conozcan Mm. también. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy emocionado. Bien. Sí, de hacer otro directo contigo y bueno, ya que pues para mí es siempre un placer hablar contigo, aparte de la amistad que hemos ido pues, estableciendo, pues esto, ¿no? La importancia también, como dices tú, ¿no? De habilitar estos espacios y poder también dar voz a, a miradas también pues transgresoras, que no dejan de ser pues también transgresoras con el discurso oficial también, ese discurso del que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que aunque sea alternativo, pero también se va convirtiendo en oficial y ahí ¿no? Es como que uno tiene que estar también pues muy atento para no dejarse llevar por esos, yo qué sé, ¿no? Por esas inercias y tal. Entonces, bueno, gracias, muchísimas gracias por la propuesta y aquí estamos. Y me Aquí presento, estamos. sí. Y bueno, me presento, pues, para quien no me conozca, yo soy Dani y soy profesor de yoga, terapeuta, astrólogo. Y bueno, básicamente, pues, no sé qué decir más. Soy muchas más cosas, pero en este caso, pues, yo creo que con esto, pues, basta. Mm. Y también decir que bueno, el hecho de poder no hacer este directo contigo, pues, como decía, es un placer y también por el respeto que tengo por tu trabajo y tu digamos, tu orientación o tu enfoque, pues, no solo en lo terapéutico, sino también, pues, en lo vivencial, en todo lo que, digamos, en lo artístico también, que eres una gran artista. Entonces, bueno, es verdaderamente un placer. Gracias. Gracias, Dani, amor. Bueno.
Una de las cosas, así, para empezar, ¿no? Pero una de las cosas cuando yo empecé a hacer, ¿no? Estos posts, a escribirlos, era como que me llamaba la atención, era cómo estamos llegando a un momento en el que obviamente estamos deconstruyendo mucho, ¿no? Lo que es el amor romántico en un sistema, ¿no? Patriarcal, el patriarcado, se habla muchísimo de esto, pero no estamos como habilitando un espacio en el que deconstruir qué está pasando, ¿no? Con esta posmodernidad líquida, ¿no? Y eso es un tema que a mí nos ha interesado mucho siempre, ¿no? Pero que siento como que sigue haciendo como hay falta de referencia, ¿no? Quizás hay personas que no lo conozcan o quizás hay personas que creen que esto está como superado, pero todavía está como muy vigente, ¿no? Y me parece interesante como estos diagnósticos de, ¿no? Digamos, del amor romántico al patriarcado están como muy candentes, pero en cambio no deconstruimos qué está pasando con las emergencias de estos nuevos modelos nuevos, que no son nuevos como hemos dicho, ¿no? Que al final están como emergiendo, pero que se están planteando como nuevas formas de vincularnos cuando en realidad no se está repensando desde un marco social, histórico, económico, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Qué crees tú que está pasando con todo esto? Sí, bueno, primero de todo decir que justo me escribió ayer LED, desde aquí un saludo LED, pues me escribió desde México y justo me dijo, qué interesante que traigáis a Bauman, ¿no? Que lo pongáis sobre la mesa, porque decía, pues creo que es una figura que es importante, relevante de reivindicar y por lo tanto de tener presente, ¿no? Y bueno, como dices tú, pues algo muy acertado, ¿no? Como decías, pues por un lado yo creo que tenemos, o sea, que estamos dejando o estamos en el movimiento histórico también, ¿no? De replantearnos y de dejar caer, pues, modelos que consideramos ya caducos, ¿no? Pues dentro de lo que es la institución familiar, lo que es el modelo también, pues, de matrimonio, de, no sé, pues la familia tradicional, etcétera, ¿no? Y que por otro lado, como decías, también pues va muy asociado a lo socioeconómico. Y también me gustaría resaltar algo que creo que también es interesante, que es la cuestión también del tiempo, ¿no? O sea, el espacio-tiempo, como ha ido cambiando, se ha ido modificando hasta establecerse pues esta cosa tan, para mí, tan loca, porque yo no utilizo para nada las redes, digamos, de chatting o el dating, ¿no? O sea, para entrar pues en contacto a través del Tinder o de, bueno, tantas otras, ¿no? que hay para esto, pues para establecer, pues, si hablamos en cuanto al vínculo amoroso o sexual o así, ¿no? Entonces, bueno, es algo que es muy interesante cómo esa percepción del espacio-tiempo ha cambiado y ha variado hasta el punto en el que, bueno, esto también pues mucho más rápido, mucho más inmediato y eso también pues hace que de alguna forma bueno, perdamos como el punto, ¿no? El norte en el que donde queda pues cuestiones tan básicas y tan mamíferas, o sea, tan de lo que somos, como es la cuestión del compromiso, ¿no? La cuestión de la entrega, no sé, todo de cuestiones pues que tienen mucho que ver con esta necesidad de deconstruir pues esos modelos que se han ido heredando por un lado, ¿no? Pero a la vez también responden a una necesidad bueno, en esta búsqueda en la que estamos, ¿no? También a nivel social, pues de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, sobre todo a título individual, pues esto hace que de alguna forma, pues esto, ¿no? Se cree, pues, no sé, por un lado una expectativa como qué va a suceder, ¿no? O sea, pues, no sé, mi próxima cita, que va a salir bien, no va a salir bien o lo que sea, pero por otro lado es como esa sensación, esos picos, ¿no? Esas bajadas de serotonina y de, bueno, en fin, ¿no? Todo el proceso cerebral que produce, ¿no? De subidas y bajadas, que cuando estás en la bajada, no, pues, claro, que caes en esa sensación de vacío de decir, pues, ¿qué soy? A ver, ¿No? claro. Me parece interesante recordar, ¿no? La gente que nos siga, no como la metáfora, no como como la usaba, no vamos justamente, el otro día cuando me invitaron en la radio, no era justo para hablar del amor líquido, ¿no? De esta liquidez que es lo que tú traes, ¿no? De este fluido, ¿no? De alguna forma él lo utilizó como este bond, ¿no? O sea, como que los átomos
se llama en inglés, no sé, el bounding, no sería, ¿cómo sería en castellano? ¿Cómo sería en castellano bounding? El trauma, ¿no? O sea, sería Sí, ¿no? Cómo se interrelaciona, ¿no? Bueno, no me sale la palabra en castellano, ¿no? Pero cómo pasamos, ¿no? De una metáfora de lo líquido a lo que después, claro, por contraposición se acaba hablando, ¿no? De la modernidad sólida, ¿no? Y que eso al final está tiñendo, ¿no? Todo este marco relacional de alguna forma. Pero la pregunta que me parece interesante es, porque hay o la sensación que a mí me llega desde mi subjetividad y mi experiencia, ¿no? Y también, obviamente, los procesos que acompaño, que esta fase en la que estamos y hablaremos, ¿no? De relaciones abiertas, no, es que ni siquiera, no monogamias éticas y demás, es como una fase evolutiva. Hay algo para mí que lo que me llega es como si fuera como el paso evolutivo a esa deconstrucción del patriarcado, cuando para mí estamos mezclando peras y limones. Eso por un lado, ¿no? Y dos, en tanto a lo real, en tanto a la experiencia del encuentro con lo que es, si realmente estamos habilitando espacios en los que desde lo genuino nos están aportando realmente más bienestar en tanto estos modelos, porque no es lo que nos solemos encontrar luego en consulta digamos, o en lo que es en el espacio más privado, ¿no? Cuando realmente dentro de nuestra confianza no podemos compartir en un espacio, ¿no? De no juicio. Nos encontramos que realmente no hay más satisfacción, ¿no? En este tipo de modelos. Entonces, ¿para qué? ¿No? Ir como, de alguna forma, proponiendo este humo, ¿no? Que es una de las cosas que no podemos olvidar, que al final, para poder repensar estas cuestiones, sí o sí necesariamente tenemos que remitirnos a la sociedad consumista a la que estamos. O sea, tenemos que inserirnos dentro del marco en el que estamos. Esa es una de las cosas. Entonces, al final, ¿a qué responde, no? Todo este movimiento, porque al final la experiencia de lo que nos estamos encontrando no tiene nada que ver con eso. Al final la experiencia amorosa no tiene nada que ver con esta una relación más abierta o no. Hay una cosa, ¿no? Que me he encontrado muchísimas veces, que yo he acompañado verdaderas cárceles en relaciones abiertas o en no monogamias éticas, ¿no? Para empezar, porque hay algo de lo que traías lo del mamífero, ¿no? Pero hay algo en el principio de lo humano que no estamos, o siento que no hemos evolucionado tanto como para poder gestionar todo lo que a nivel teórico se supone que uno tiene que gestionar, que es una de las cosas que se encuentran muchísimas personas cuando hablamos de relaciones abiertas o de relaciones no monógamas éticas. Es decir, hay un ideal en el que todo se puede hablar, consensuar, ¿no? Hay como una preforma también, que eso también es algo muy de la posmodernidad líquida, que la gente no acaba creo que de detectar, ¿no? Que hay algo que es como toda esta preforma anterior, que para mí es algo que directamente invalida per se de entrada a la experiencia. ¿No? Porque si yo te estoy conociendo y de entrada ya, ¿no? Me tengo que presentar, hola Patricia, y quiero una relación abierta, o sea, me parece como todo a la antítesis a lo que supondría para mí poder, ¿no? Habitarme y abrirme a lo que sea que me va a traer el contacto contigo, ¿no? Y esto me parece súper interesante porque no se pone, ¿no? No se deconstruye, se da como de una vez más como un introyecto en el que se empiezan a asociar cosas sin poder desgranar, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto y a qué responde? Sí, bueno, muchas cosas. Primero, No nos dará con un directo. no, pero bueno, sí, claro, el tema de, bueno, tú misma lo has dicho, ¿no? Pues la cuestión de el amor líquido, la sociedad líquida versus lo sólido, ¿no? Y la seguridad, la sensación de seguridad, ¿no? La sensación también de que estamos yendo a algún lugar, ¿no? O sea, estamos yendo, pues, sea con otra persona, o sea, con más personas, pues, que estamos yendo a algún lugar en el que poder establecer, pues, esto, pues, una relación de seguridad, de confianza, de entrega, etcétera, ¿no? Y esto, por lo tanto, como dices, claro, está la cuestión de lo que somos biológicamente, ¿no? O sea, de esa necesidad tan imperiosa que es desde pequeños, pues necesitamos pues lo básico, que es que nos arropen, que nos nutran, que nos acompañen, etcétera, ¿no? Eso por un lado, que a la vez, pues siendo adultos, pues como muy bien dices, ¿no? Pues claro, es fácil que lo estemos proyectando, ¿no? Como bien sabemos también, pues a nivel terapéutico, ¿no? Pues sabemos que fácilmente lo proyectamos en el otro, en los otros, que ahí buscamos la forma de poder compensar, de poder nutrir las muchas, digamos, carencias que hayamos podido tener y, por lo tanto, pues de alguna forma estamos buscando, necesitando, pues, esa compensación. Y a la vez también, como decías, lo teórico, ¿no? O sea,
la cuestión teórica, claro, parece que todo se puede consensuar, ¿no? O sea, que está como, ha calado mucho, pues también el discurso, ¿no? De que, de alguna forma, el poder hablar y el poder consensuar, pues, conlleva, pues, una mejor gestión de las relaciones, ¿no? Pero, como muy bien decías, pero en la práctica estamos intentando también, ¿cómo se dice esto, no? Estamos intentando subyugar o forzar de alguna forma, pues, tener relaciones en las que no me sientan bien o que no me siento de todo cómodo y tal, pero a la vez estoy reforzando, pues, digamos, ese vínculo o esos vínculos para, de esta forma, pues, establecer, pues, no sé, pues, algo que es muy de la modernidad líquida, ¿no? O sea, que es ese compromiso como muy diluido y muy, digamos, en función del presentismo, ¿no? Del presentismo, que esto es importante porque también hay que decir algo muy importante, o al menos para mí, yo creo que tú también vas a estar de acuerdo, que no es que tengamos ni mucho menos pues una respuesta, porque no hay respuestas ni fáciles, por un lado, ni absolutas, ¿no? O sea, simplemente estamos aquí pues abriendo, digamos, un espacio y un debate que permita pues reflexionar pues en voz alta a partir de lo que de nuestra experiencia personal, nuestra experiencia profesional y del análisis que podemos hacer pues de las inquietudes que hemos tenido, ¿no? Y como decía, por lo tanto, en lo teórico, claro, ha entrado, por ejemplo, con mucha fuerza todo lo que es el tantra, ¿no? O sea, todo lo que es el tantrismo, todo lo que es... Bueno, el neotantra, ¿no? Porque al final tendríamos que ponerlo del prefijo del neo también. Vale, o sea, claro, ahí era el matiz que iba a hacer, ¿no? O sea, el tantrismo entendido sobre todo en la corriente de Osho, en la corriente, digamos, del... Entrarán con detalles técnicos, pero la corriente, digamos, del camino de la mano izquierda que se dice, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, es el neotantra y este neotantra, pues, ha habilitado, o sea, ha abierto, digamos, toda digamos, una ideación, un imaginario, ¿no? Brutal de decir, wow, pues de alguna forma como si todo valiese, ¿no? Y en esta, digamos, nueva forma de relacionarnos, de entrar en lo pseudo espiritual tántrico, o sea, como ahí haciendo un juego al ego, ¿no? Porque no deja de ser un juego al ego, pues que a la vez permite que, como decías tú, pues dentro del marco consumista en el que nos movemos, pues que permite que nos podamos vivir, ¿no? O sea, que nos podamos vincular viviéndonos como objetos de deseo, objetos de consumo, y por lo tanto es como que el marco, o sea, un momento, estábamos deconstruyendo y estábamos partiendo de decir, vale, esto no nos sirve, pero claro, ¿en qué momento estamos dejando también un espacio abierto, ¿no? Sin tener que estar buscando, que vuelvo a repetir, que es normal, o sea, que también estamos en esa fase en la que, bueno, pues ha entrado el Tantra, que hemos perdido, pues a la vez también nuestra tradición, todo lo que nos puede haber enseñado también respecto a la cuestión sexual o a la cuestión del vínculo, digamos, carnal, ¿no? O sea, corporal, ¿no? Y por lo tanto, como habitamos este cuerpo que somos, ¿no? Y hemos, pues esto, hemos extrapolado pues algo que viene de Oriente, ¿no? Entonces lo estamos ahora pues ensayando y lo estamos tal, pero de alguna forma yo creo que estás de acuerdo conmigo, también estamos viendo que parece ser que no es la fórmula tampoco, ¿no? Porque... Yo creo que... Claro, Dime. no, sí. No, decía que hay algo también en esto que dices, ¿no? De la sociedad de consumo, que creo que a veces nos olvidamos de que no solo ya el consumo del objeto o del deseo, sino que también hay algo de lo que es, para que pueda funcionar el capital, que es la construcción de identidades. Entonces, en tanto que podamos vender esta identidad, nos tenemos que sobreidentificar y ahí empiezan en los marcos de las etiquetas y ahí empieza. Y eso también responde a una lógica del mercado. Y creo que nos estamos olvidando de que ahora estamos creando como nuevas identidades, ¿no? Yo le puse en un post lo del la neosoltería, ¿no? Me hacía mucha gracia pero es así, quiero decir, el mercado del single, pero que en realidad no remita al single en tanto a tu soledad o a tu individualidad, porque al final lo que te está vendiendo es siempre como, porque todo eso está respondiendo, nos olvidamos, ¿no? Hasta lógica del mercado, a un marketing que hay detrás y a un venderte el humo.
Por lo tanto, es abierto, ¿no? Porque mueve, como hemos dicho muchísimas veces, la pseudoespiritualidad. Bueno, estamos hablando de movimientos que mueven muchísimo dinero. Y en vez de estar poniendo sobre la mesa, ¿no? La cuestión de cómo podemos eso, establecer un contacto con otra persona, cómo podemos deconstruirnos antes también ¿no? de entrar quizás en un vínculo, porque también es importante. Hay algo de, bueno, ¿cuánto tiempo y espacio me doy para poder entender o comprender o deconstruir de dónde vengo, lo que decías, ¿no? Hacia dónde quiero ir en tanto un vínculo, una relación con otros? Y también es interesante cómo usamos, ¿no? Vínculo, relación. Parece que hay una especie de fobia a hablar de la relación, cuando en relación es poner dos cosas en contacto. Es decir, estamos empezando en una especie de neurosis extraña, ¿no? Hoy en día, y al final nos estamos olvidando de esto también, decir, ¿cuánto espacio me doy a mí para poder deconstruir y desde ahí poder elegir? Porque obviamente desde un marco biologicista no hay como todo el tema, pero también hay especies en las que hay una monogamia, ¿no? Ayer, una vez más, me acordaba, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Pues por ejemplo los lobos, y hablamos de monogamias, en el caso de los mamíferos como los lobos, que son intermitentes, que justamente me conecta mucho con el último directo que hicimos, que lo recomiendo mucho, ¿no? Sobre la función del orgasmo, en tanto que Wilhelm Reich ya está hablando de monogamias intermitentes, o sea, no estamos hablando... recupero un poco la idea que dices tú, la gente que nos conoce es abrir el espacio, aquí no estamos proponiendo ninguna verdad porque es absolutamente todo lo contrario a lo que son tanto tu mirada como la mía, pero sí que es interesante decir, bueno, y hay autores en los que tienen un bagaje suficientemente ¿no? de peso, sólido, como para proponer algún tipo de movimiento, y de las monogamias intermitentes ya se hablaba, igual que también me parece interesante empezar a introducir el término de monogamia consensuada. Quiero decir, históricamente podía haber desde las instituciones, desde un patriarcado, desde una religión, la idea de que cuando te vinculabas había como una especie de pacto tácito y no tácito, en tanto en esa monogamia, pero estamos hablando ahora de que no estamos en ese momento histórico, por lo menos en España. Por lo tanto, cuando uno entra en una monogamia, o sea, digamos, en un vínculo, y también es una monogamia que uno consensúa, no es que de entrada te pones, ¿no? Ahí te damos el vínculo ciego, ahí el punto ciego, ¿sí? El momento en el que me vinculo a un otro. Entonces creo que es interesante también desde ahí poderlo repensar, ¿no? Porque hay personas que elegimos desde nuestra consciencia y libertad y la voluntad de querer ejercer esa libertad con responsabilidad, que, ojo, nos daría para otro directo hasta qué punto somos o no somos libres, ¿no? Pero de decir, no, desde mi conocimiento y desde lo que yo siento, quiero y necesito, quiero entrar en una monogamia consensuada, ¿no? Y eso no quiere decir que estás evolutivamente menos evolucionado, porque eso es lo que me está dando miedo. O sea, nuevas generaciones que estando desde un marco no deconstruido, desde que quizás, exacto, no tiene una referencia histórica o no hay como esta práctica de poderse entrar más en la pregunta, de repente han introyectado una vez más de que el paso evolutivo o como las fases de superación, que también me parece mucho del momento histórico en el que estamos, como una fase supera a la otra. O sea, que estamos hablando en un marco que no es, digamos, no es un pánico, no es un salvador, no es un volver a origen, ¿no? Una espiral a la que muchas veces se aboga la metáfora de la espiral, pero que luego se acaba entendiendo una vez más que eso sí es patriarcado, eso sí es lineal para mí, ¿no? En tanto que estas nuevas emergencias están superando, y en tanto que si yo soy una persona que me trabajo, que hago un camino, ¿no? O espiritual o pseudoespiritual o terapéutico, el paso evolutivo será que yo pueda entrar en una ética, ¿no? Una relación no monógama, relaciones abiertas y demás. Y ahí es donde realmente estamos entrando quizás en una especie de neurosis colectiva, y eso es lo que yo estoy determinando, sobre todo por la distancia, una vez más, de entre lo que está pasando y lo que se nos cuenta que está pasando, ¿no? Wow, sí, muchas cosas. Has dicho esto de la función del orgasmo de Wilhelm Reich, y justo estaba pensando, te iba a decir, sí, como en el directo que hicimos, ¿no? La función del orgasmo, tal, ¿no? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, bueno, saludar a Led, porque veo que está conectado. Hola, Led. Encantado. Hace un rato te mencioné. También decir que, bueno, yo me acuerdo justamente, pues, en una conversación que tuvimos hace ahora un año aproximadamente. Tuvimos con una serie de amigos, ¿no? En concreto, éramos 2 chicas y 3 chicos. Y me acuerdo, esa conversación fue muy interesante, porque, bueno, estuvimos hablando, pues, sobre la cuestión de la monogamia y cómo lo veíamos o cómo lo vivíamos, ¿no? Cada uno. Y bueno, yo me acuerdo que
estas personas, pues 2 eran abiertamente pues poliamorosas y 3 éramos monógamos, ¿no? Entonces, y yo remarqué algo, dije, bueno, yo soy muy monógamo, ¿no? Muy, muy monógamo, dije. Traigo esto porque entonces uno de los chicos, ¿no? Dijo, bueno, yo soy monógamo, pero, digamos, me permito deslices, ¿no? Entonces, es un ejemplo que también me parece muy esto, ¿no? Muy ejemplar, ¿no? Porque dijo, claro, yo no permitiría que mi mujer, él está casado, no permitiría que mi mujer tuviese deslices, ¿no? Entonces, esto no se lo permitiría a ella, pero en cambio yo a mí sí que me lo permito, porque yo como viajo y, bueno, y trabajo pues en los lugares y tal, pues si aparece, pues yo lo permito, ¿no? O sea, lo vivo, ¿no? Y entonces, bueno, claro, yo dije, entonces, en contraposición de lo que después de hablar él, pues hablé yo, dije, bueno, pues yo soy muy, muy monógamo, ¿no? Porque, claro, si partimos de que, claro, para mí esto no sería, o sea, quizá puedes aspirar, o sea, como ideal, pues quizá, pues, o como ideal, digamos, de encuentro, de respeto, de, no sé, de relación, de vínculo, pues con tu mujer, pues te gustaría que fuese monógama la relación, pero a la vez, claro, estás ahí pues abriendo algo que a la vez no está ni consensuado, ni a la vez, ¿no? Entonces, en este aspecto, como tú muy bien decías, pues bueno, evidentemente esto, si se consensua, ¿no? O sea, si estamos consensuando qué tipo de relación queremos y qué tipo de vínculo, ¿no? O sea, a medida que vamos avanzando, pues cómo se va construyendo, pues es algo, yo creo que muy, vaya, que es necesario e importante, ¿no? Pero claro, sí, dime. No, es que lo que me parece interesante es que, por un lado, estamos apocando a una liquidez, ¿no? Y reivindicando, ¿no? De alguna forma, de que todo es instantáneo, ¿no? De que todo es fluido, ¿no? De la incertidumbre, ¿no? Pero en vez de proponer movimientos o espacios en los que podamos habitar nuestras incertidumbres, a través de este consenso previo, a través de estas formas preconfiguradas, una vez estamos repitiendo el origen. Quiero decir, la incertidumbre va a estar tanto en una monogamia consensuada como en una no monogamia. Quiero decir, hay algo, quizás en nuestro propio sistema nervioso, que se está demostrando, ¿no? Que es tan importante en la seguridad, que quizás la distancia entre mi sistema nervioso y la cantidad de incertidumbre que pueda sostener, entonces entendemos, o sea, proponemos espacios de habla, ¿no? De charla preconfigurada y de consensuar en un intento de poder apagar según qué, ¿no? Instintos, sensaciones muy primarias en las que una vez más no estamos habitando. Entonces, al final estamos reemplazando unas problemáticas por otras, pero en lo nuclear seguimos lidiando con las mismas preguntas de la misma forma en que la misma pregunta abierta por el amor, por la muerte, nos ha acompañado desde la historia, ¿no? Muchísimo antes de que podamos poner amor romántico, muchísimas personas habían filosofeado acerca de la idea del amor romántico o la media naranja. No quiere decir que Platón, o sea, podemos tirar en la tradición y la idea, el ideal de que existe un otro, ¿no? Ya ha estado allí. Entonces, lo que me refiero es, hasta qué punto, lo que decíamos del vaciar de sentido, ¿no? Y hacemos como sí, pero no, ¿no? Entonces, realmente en lo núcleo de lo que es la experiencia de lo humano, seguimos muy en pañales en muchísimas cosas. Las personas seguimos sin saber cómo se hace esto de poder entrar en vínculo con alguien, ¿no? O permanecer abierto, ¿no? Porque al final, para mí, el amor, aparte de una práctica de voluntad, ¿no? De algo que yo estoy eligiendo libremente en tanto a voluntad que pongo, ¿no? Una energía hacia allí, también hay algo como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Bueno, ya he dicho muchas cosas, ¿no? Si quieres aportar, pero quiero decir que me parece que es interesante ver, ¿no? De que al final, en este ejercicio de humo, no estamos tampoco resolviendo nada, ¿no? Y lo más peligroso para mí es que creemos que sí. Creemos, ¿no? Hay la creencia desde la opinión de que se está trascendiendo marcos en los que ni siquiera se está rozando alguna de las problemáticas que tenemos intrínsecas como seres o animales sociales que somos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Esto es muy interesante. Y siguiendo con esto que dices, pues yo creo que es bueno también recordar cómo se origina digamos,
este proceso, ¿no?, hacia la modernidad líquida a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con todo el proceso, digamos, que se genera en Europa, bueno, etcétera, ¿no? Pues llegando al punto del mayo del 68 en Francia, ¿no?, del que se ha hablado mucho y tal, y cómo se origina ese mayo del 68, ¿no? Y se origina de la forma, digamos, más inverosímil, más absurda, ¿no? O sea, ahora recogemos esto que dices, Let. ¿No? Y se inicia de la forma, digamos, más inverosímil porque es justamente la reivindicación de Daniel Bonpetit, quien, o sea, es una cuestión de universidades en las que pues, los chicos quieren acceder a la residencia de las chicas, están separadas las residencias de chicos, chicas, etcétera, y hay un impedimento para acceder, pues, siguiendo el deseo, ¿no?, para decirlo así, pues siguiendo el deseo a poder, pues, entrar en contacto con las chicas, etcétera, ¿no? Y a partir digamos, de este hecho que es, digamos, muy natural o muy humano, muy mamífero, ¿no?, pues como es el deseo, ¿no?, de encontrarte con el otro, con el vínculo, con etcétera, se genera, pues, digamos, sería para mí un punto importante a tener en cuenta dentro de lo que es la modernidad líquida y de lo que estamos hablando ahora. Y de cómo, por lo tanto, se inicia, digamos, se pone de manifiesto de forma muy patente dentro del discurso y dentro, digamos, del movimiento social, etcétera, pues la cuestión del deseo, ¿no? Que como muy bien decías, pues claro, somos animales sociales y en tanto que somos, digamos, mamíferos y que por más que, no sé, pues que hayamos llegado pues a complejizar la realidad y que la realidad es compleja en sí, pero que la hayamos también, pues, ¿no?, o sea, que hayamos cabalgado, para decirlo de alguna forma, la realidad en su complejidad, no deja de ser también a la vez algo muy simple lo que necesitamos, ¿no? Entonces, como tú muy bien decías, claro, no sé hasta qué punto estamos resolviendo esas cuestiones que son de lo básico, y de lo digamos, de esa cura, ¿no?, de esa necesidad tan básica, hasta qué punto, pues, bueno, ¿no?, estamos como ensayando, pero ensayando que a la vez, bueno, hasta qué punto no estamos entrando como en una espiral también de confusión y de bueno, esto, ¿no?, de como objetos de deseo en los que al final el deseo, o sea, es como la respuesta es, resuelves, o sea, me das lo que necesito, resuelves mi deseo o no lo resuelves, ¿no? Entonces, es como esa incertidumbre de la que hablabas, ¿no?, de poder habitar el cuerpo, poder habitar ese espacio de vacío, ¿no? O sea, ese vacío fértil, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puedo permitir en la modernidad, en nuestro tiempo, ¿no? O sea, puedo permitir ese, pues, yuxtaponer, pues, mi deseo a la vez con mi ritmo, con mi tempo, con mi respirar, ¿no? Bueno, dime. Claro, pero ¿desde qué lugar también, así no hay esta deconstrucción, desde qué lugar deseo lo que deseo? Porque otra de las cosas que también nos encontramos cuando acompañamos son personas que creen que desean una relación abierta. Y luego, en realidad, claro, de construcción en el espacio, se dan cuenta, y ese es un gran movimiento súper interesante que está aconteciendo en generaciones más jóvenes, que se dan cuenta que no, o sea, que no había una deconstrucción. O sea, es lo digo, estamos una vez más bajo esa lógica de que hemos superado, ¿no?, una determinada forma, ¿no?, que sería la monogamia entendida como desde institución matrimonio y demás, que no tiene nada que ver con la monogamia consensuada de lo que estamos hablando. Y entonces, en tanto esa idea, pues es como si ya, bueno, no deconstruyo y me pongo a otro modelo, ¿no?, y sigo probando, pero la insatisfacción que hay internamente pueda ser absolutamente la misma, porque no estamos yendo a lo genuino, no estamos yendo a ese encuentro con lo que real, ¿no?, con escuchar realmente qué es lo que quiero, porque muchísimas veces está pasando que hay personas que sí quieren una relación monógama, que sí quieren un pacto de fidelidad, que sí quieren construir, quiero decir, y no son personas que se han quedado digamos, hacia atrás. Es decir, lo que pasa es que hay una cierta presión, una cierta o bastante presión en el entorno, y vamos a decir, ¿no?, con una especie de connotación, y lo que decían, ¿no?, una vez más también escribí, ¿no?,
que parece que ahora es como el amor, la experiencia del amor, que no tiene nada que ver con la sexualidad, ni tiene nada que ver con estos moldes. Parece que ahora es esto lo que es tabú. Parece que hoy en día hablar claramente que me apetece estar enamorada o que me apetece tener, ¿no? O que me apetece, ¿no? Que la persona, ¿no? El pacto de fidelidad o, bueno, muchísimas cuestiones. Ahora nos hemos ido a la polarización, hemos ido a todo movimiento contrario. Cualquier persona sabemos que cuando pendulamos de una polaridad a otra hay algo que no estamos integrando. Por lo tanto, en esta como contrarrespuesta, para mí más desde lo fóbico, porque parece que hay una especie hasta de fobia. Ahora el compromiso de esta contrarrespuesta genera un movimiento pendular, pero para mí ahora mismo estamos en ese movimiento pendular. No estamos en esa integración de realmente poder acoger la experiencia de lo que supone todo lo que estamos ahora replanteando en esta especie de, digamos, ¿no? de propuestas y desde qué lugares se está eligiendo, ¿no? Entonces, claro, la persona que cree, ¿no? Que, bueno, que se ha deconstruido, que ha ido a terapia y de repente se da cuenta de, ostras, yo he estado en una relación abierta y en realidad no lo quiero, es una gran sorpresa, ¿no? O sea, que decir que hay que también, que solo se está hablando, digamos, muchísimas veces de, bueno, o lo que decíamos, ¿no? ¿Y a qué vende? O sea, es que vende muchísimo también, porque al final hay algo también, ¿no? De lo que supone este consumo de relaciones como muy, ¿no? Que se queman, ¿no? Como una cerilla, ¿no? Clac, ¿no? Porque lo que decías de la temporalidad al inicio del directo, ¿no? Hay algo de la cualidad de lo temporal que es distinto. Porque obviamente antes el tempus también permitía arraigar en la experiencia todo lo que es el cuerpo necesita a un cierto arraigo. Todos los que trabajamos a nivel corporal vamos a favor del proceso de lentitud. Por lo tanto, para poder vincularnos y abrirnos y estar en contacto y escucharme y habitarme necesito una temporalidad, una, ¿no? Una temporalidad un cierto tiempo largo, ¿no? Entonces en esta liquidez, en esta rapidez, claro, consumo y de ahí también, ¿no? Como estamos consumiendo, pues lo que decimos, ¿no? El dating de hoy en día, ¿no? Además lo transformo porque no soy clara, o sea, porque en esa deconstrucción no puedo ser claro en qué necesito, desde qué lugar yo necesito o quiero vincularme, que el tema de la necesidad también es súper importante, porque a veces parece que también hay un cierto tabú en decir necesito esto, ¿no? Que también Claro, hay cierta como jerarquía en las necesidades. Yo siempre lo he dicho, las necesidades son necesidades, por algo lo necesitamos. Quiere decir, no hay más jerarquía necesitar un abrazo que necesitar beber este vaso de agua. O sea, porque ahí estaríamos ejerciendo un juicio, ¿no? Y creo que es interesante. claro. Luego, no sé qué nos han dejado. Sí, ¿lo quieres leer tú? Sí, dice, yo pienso que hay dos pensamientos en el cerebro humano, el instintivo primitivo, lo que viene de cajón en nuestro ADN, la forma automática de nuestro sistema, y luego tenemos el pensamiento. Sí, y yo me planteo, hay algo también, por ejemplo, y eso no lo sé, a ver cómo qué pensaréis, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando hablamos ¿no? de la propiedad privada, ¿no? Con el tema del amor romántico y demás, bueno, hay algo también muy instintivo en que mi perro cuando va a hacer pipí marca el árbol. O sea, hay algo también muy instintivo en el hecho de que, ¿no? De que en ese vínculo se me mueva algo y no tanto propiedad privada, sino algo también, porque en los animales también hay el instinto de querer marcar, ¿no? O sea, que decir que hasta qué punto también lo natural o no, también se está como de alguna forma, lo que decías tú, ¿no? Más sencillo en ese sentido, lo estamos enjuiciando hasta un punto que no sé si lo que me parece neurótico es todas estas teorizaciones que al final nos están alejando de, oye, ¿yo qué quiero, no? Mm, Sí, bueno, cuántas cosas, ¿eh? Siempre sale de todo. Bueno, no, estaba pensando en el libro de Mireia Dardé, Nacidas para el placer, ¿eh? Un libro que os recomiendo muchísimo y que habla de ejemplos por ejemplo, pues, si no recuerdo mal, hablaba de China, por ejemplo, en ciertas, en ciertas zonas rurales, como todavía hoy día las mujeres son las que de alguna forma pues determinan, ¿no? Pues el tipo de vínculo, ¿no? que se establece en la comunidad y como por ejemplo pues me parece muy elegante, ¿no? Pues si esa noche por ejemplo pues estaban disponibles, ¿no? Pues dejaban no sé si era una prenda, bueno, no sé, que dejaban un objeto en la ventana como diciendo estoy disponible, ¿no? Y entonces entraba por la ventana la persona y nada, y tenían pues relaciones y tal, ¿no? Y
y bueno, esto por ejemplo en China, pero luego por ejemplo en Tíbet, si no recuerdo mal, pues por ejemplo en las relaciones sexuales o sea, pueden tener relaciones sexuales mientras están, o sea, conviven o duermen en la misma habitación y están teniendo relaciones sexuales, pero con, digamos, con toda naturalidad y a grito pelado, o sea, de una forma, ¿no? Claro, por eso me parece interesante que lo pensemos en tanto que localicemos en lo local, también el contexto en el que donde, y como también dice, ¿no? Por aquí, Sí. ¿no? Sí, Senti, ¿no? Que al final no podemos repensarnos alejadamente. A mí lo que me preocupa es que ahora parece que estamos en un momento en que la liberación de estos amores libres o parece que es como la verdad o la propuesta deslocalizada totalmente de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que hablar de sociedad posmoderna líquida y este tipo de amor libre también, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? Y luego, como dice él, dice el pensamiento filosófico, lo que va más allá de las necesidades básicas, lo que construimos de nosotros mismos según vamos aprendiendo del entorno. Es que, claro, hay muchas personas que ahora en el entorno en el que estamos se están poniendo, es lo que decimos, sin pensamiento crítico, se están poniendo de golpe y al final la insatisfacción sigue siendo la misma. O sea, entendemos que Sí, debe haber, ¿no? Como una problemática. claro, yo creo que aquí también, yo también haría una crítica ¿cómo decirlo?, al movimiento feminista, ¿no? Es decir, a la propuesta o ciertos sectores, ¿no? De como si de alguna forma la liberación de la mujer pasase por el hecho de establecer, o sea, este nuevo marco en el que de alguna forma todo valiera, ¿no? O sea, que es algo que yo, pues, con mis amistades, mujeres sobre todo, ¿no? Y que son, pues esto, ¿no? Pues poliamorosas y tal, que es algo que estamos como debatiendo a menudo, ¿no? Que es, claro, hasta qué punto, ¿no? O sea, este nuevo marco permite realmente la liberación de la mujer o está cosificando otra vez a la mujer, ¿no? La estamos volviendo a cosificar en tanto que yo como mujer empoderada y libre estoy decidiendo sobre mi cuerpo, pues esto, ¿no? Los vínculos, pero hasta qué punto me estoy olvidando del cuerpo, o sea, estoy olvidando esa parte mamífera y esta parte, digamos, de intimidad o de conexión a través, como tú decías, ¿no? De la apertura, ¿no? Desde el cuerpo, desde lo sensorial, etcétera, ¿no? Y bueno, es algo que yo creo que también es bueno también de poderse plantear, ¿no? De decir, wow, ¿desde dónde me quiero vincular, ¿no? O sea, y cuál es la forma y la fórmula en la que yo me siento más cómodo sin Claro. dejar de respetar mi propio proceso, ¿no? Dime, dime. Exacto. Y eso me parece interesante porque yo creo que en tanto queremos ponerle una forma, ahí estamos ya invalidando la experiencia. Ya. Yo puedo hablar desde mi subjetividad y mi experiencia. Yo lo que he experimentado han sido monogamias y obviamente pues intermitentes. O sea, no llevo no toda la vida con la misma persona. Esa es mi experiencia y siempre digo lo mismo. Ese es como mi bagaje, mi background, ¿no? Pero puede ser que conozca a una persona en la que quizás en la experiencia me invita a poder vivirme desde otros lugares. Es que no lo sé porque no he tenido esta experiencia, pero eso no quiere decir que quizás mi trabajo, ¿no? Mi mirada sea cómo sigo habilitando esta apertura. Luego, si un día decido otra cosa, pues bienvenida sea mi otra decisión, ¿no? Y ahí para mí opera la libertad. Lo que no puedo entender es como, hoy en día parece que es como, hola, me llamo Patricia y soy monógama, ¿sabes? O sea, hola, o sea, parece como que de entrada tengamos ya que clasificarnos o definirnos. Ahí me refiero a que nos olvidamos que el capitalismo también va de sobreidentificarnos, también va de identidades. Y ahí todos también somos responsables, porque siempre lo traigo mucho en el espacio terapéutico. Si los espacios terapéuticos, los espacios de, digamos, de camino, son para sobreidentificarnos y sobreconstruir, no estoy entendiendo nada, o yo no estoy entendiendo nada, o como colectivo no estamos entendiendo nada. Porque para mí el ejercicio real es poder ir hacia el origen, que quiere decir hacia no ser nada. Ahí para mí es donde está la Sí, potencia de vida, ¿no? De algo que no está enquistado. sí, Entonces, y ¿cómo nos ahora te mantenemos en leemos. eso? Es el reto para mí, ¿no? El reto es cómo me ¿Cómo? mantengo abierta. Si Ah, es que ahora me he perdido un ¿no? poco. Cuando estamos conociendo, ¿no? Para traer ejemplo, ¿no? ¿Y cómo me puedo mantener abierta, ¿no? A lo que me está pasando, ¿no? En esa escucha de entender, de contactar qué me está pasando, ¿no? Sin esa necesidad de entrada, ¿sí?
Y luego, obviamente, si me conozco, pues puedo establecer, ¿no? O puedo cambiar, pero es que me parece como muy, vuelvo a lo mismo, como muy neurótico, ¿no? Que tengamos ya que definir eso, ¿no? Y empezar a consensuar casi mucho antes de saber ni siquiera lo que me está pasando y qué siento delante tuyo. Porque es que igual estoy aquí consensuando, pero ni siquiera estoy sabiendo lo que estoy sintiendo. ¿Sabes? Bueno, Que parece de alguna forma, ¿no? claro, de alguna forma esto nos remite nuevamente pues al cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es el cuerpo no miente, ¿no? Un libro de Alice Miller, ¿no? El cuerpo no miente, ¿no? O sea, por lo tanto, si el cuerpo no miente y tiene la capacidad de dar respuestas, ¿no? Y dar respuestas pues asertivas y como muy claras, ¿no? Pues por lo tanto, ¿en qué medida pues me estoy permitiendo, ¿no? Transitar, ¿no? O sea, transitar lo emocional, lo mental, ¿no? Porque todo es como también muy, muy mental, ¿no? O sea, muy desde cómo cojo el molde ¿no? Y no estoy en contacto con lo que es, ¿no? Como decías tú, ¿no? Claro, pero no nos olvidemos que el marketing y la publicidad, y yo, bueno, lo estudié durante 2 años, no antes de filosofía, ¿no? O sea, vive de intangibles, estamos en este momento. Estamos en la Claro, venta del intangible. Entonces, en claro. tanto que funcionamos desde allí, por lo tanto, lo que hablamos de la venta del humo. Entonces, te voy a Claro. vender y luego las personas se encuentran de que tampoco se sienten más libres por estar en una relación de amor libre, normal. Porque no van tanto del molde que se propone, sino es un ejercicio, volvemos un poco Claro, también en eso externo de lo interno, ¿no? O sea, digamos en esa proyección, ¿no? Y una vez más, no estamos invitando a mirar hacia adentro. claro, aquí yo creo que hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es importante de tenerla presente, que es, bueno, ante la perspectiva actual, ¿no? O sea, pues si tenemos, como tú muy bien has dicho, ¿no? Pues tenemos si hacemos un análisis crítico, ¿no? E histórico, y por lo tanto estamos también siendo conscientes del punto en el que estamos, ¿no? En el que nos estamos moviendo, por primera vez nos estamos planteando algo que antes no se planteó, ¿no? O sea, de alguna forma antes, y no quiero entrar ahora pues a nivel antropológico, etnológico, etcétera, ¿no? Porque también sería pues para otro directo también o dos o tres, pero sí que decir, pues bueno, que en el momento actual en el que estamos, pues estamos planteándonos algo que en sí es paradójico porque es como contranatural, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a plantear, cómo te vinculas, ¿no? Cuando eres mamífero y lo natural es, no sé, vincularte sea como sea, ¿no? Y a partir de aquí, pues, se va como andando, ¿no? O sea, caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino, bueno, entonces es como que vas entrando ahí en pero a la vez... Claro, la paradoja. O sea, que queriendo entrar, o sea, lo que hablamos, queriendo entrar en algo que es algo con natural en nosotros, desde la cultura, ¿no? Es el debate de natura versus cultura. Claro, claro, exacto. Estamos, entonces las personas están teniendo dificultad, pero no porque consensuado o no me explico, que están teniendo Sí, sí, dificultad claro. para poder contactar, que están teniendo dificultad en sus sexualidades, que están teniendo dificultad para poder sentir esto me parece brutal. Claro, Y esto no es lo que no se habla, de la claro. dificultad que estamos cada vez mayor para entrar en contacto con nuestro cuerpo y con el otro. Entonces, Si me permites, es que están escribiendo a ver, dice Led, dice, para explicarme mejor, pienso que el poliamor o la monogamia es algo que nos debemos plantear personalmente, preguntarnos si esto es una necesidad de mi ser primitivo o de mi ser racional. Y sigue diciendo, entonces, si en ambos pensamientos me coincide el ser polígamo o monógamo, se podría decir que estoy equilibrado para llevarlo a cabo. exacto. Y dice otra Y chica, dice, sí, ¿no? No soy de sí, una forma, considero que la verdad y libertad reside en darme el permiso de elegir a cada instante. Exacto, yo coincido con eso, es lo que decía. Podemos venir de un bagaje, yo puedo tener una experiencia en la que no, o no tengo experiencia en relaciones abiertas, con amor libre, pero me puedo dar, ¿no? Y para mí la invitación es a cada instante poder, desde lo que yo contacto, necesito y quiero y siento, poder estar abierta. sí, pero aquí si me permites, bueno, yo Sí, pues claro, haría un claro. matiz, ¿no? Claro, ese instante, o sea, a ver, ¿cómo decirlo, no? Claro, lo que esto nos
nos estamos planteando como sociedad, o sea, no constantemente, y es el desafío que, bajo mi punto de vista, pues tenemos como más fuerte, ¿no? O más, es la alteridad, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, o estás dentro o estás fuera, ¿no? Para decirlo así, ¿no? O sea, es como que hemos ido estableciendo estos marcos, estos moldes evolutivos, ¿no? Hasta llegar al punto de decir, bueno, este queda fuera o este queda dentro, ¿no? El ejemplo, pues así más general, es pues simplemente pues con la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Y todo el tema de la inmigración, etcétera, ¿no? O sea, cómo estamos, ¿no? Y de alguna forma la alteridad, ¿no? O sea, hasta qué punto ese instante en el que yo me permito y decido, ¿no? O elijo, claro, aquí hay algo importante que es hasta qué punto yo estoy viendo a la otra persona, ¿no? O sea, no estoy solo viéndome a mí, sino estoy viendo a la otra persona y en ese ver a la otra persona, cómo, digamos, podemos completar el ciclo, ¿no? Del vínculo, ¿no? Y ese es, creo yo, el desafío en el que el encuentro con el otro pueda ser real desde mi elección, desde mi decisión, pero a la vez también permitiendo que la otra persona también, desde su decisión, también elija pues vincularse o no relacionarse conmigo y bueno, y en ese pues en ese marco, pues ahí vamos, no sé si Cristina, si t'estic responent, bueno, si estic, a veure si vols afegir alguna cosa més, ¿no? Pero en ese marco, pues, ¿en qué medida, pues, vamos como bailando, ¿no? O sea, o vamos, ¿no? Y eso no quiere decir, pues, que, yo qué sé, ¿no? Que lo consensuado tenga que ser, digamos, piedra, o sea, inamovible, ¿no? Vale. Exacto. Exacto. Bueno, no sé, estoy como... Dime, dime. Estamos aquí divagando y filosofeando, que nos encanta. Sí, ¿no? Y response. Sí. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, me parece que estamos viendo un momento muy interesante. Sí que yo echo de menos eso, ¿no? Poder habilitar más espacios en los que podemos cuestionar. Ya te digo, como siento que demasiado automático se está convirtiendo según qué discursos y eso me preocupa, que eso lo hemos dicho muchísimas veces tú y yo, Dani, ¿no? Como al final queriendo salir de ese discurso dominante, ¿no? Como propuesta, ¿no? A algo, ¿no? Diferente, estamos, bueno, sedimentando absolutamente algo también como fijo, inamovible, ¿no? Como verdad. Y creo que eso es importante, ¿no? También como no perderlo de vista, ¿no? De la mirada hacia el otro, ser es un acto de amor, exacto. La mirada hacia el otro es un acto de amor, ¿no? Pero bueno, una vez más, ¿qué experiencia está viviendo hoy en día? Porque cuando qué experiencia amorosa se habilita. Eso es como, ¿no? Es lo que es, o sea, estas propuestas, ¿no? Toda esta teorización, todos estos discursos, en tanto cuánto de cuota real habilita la experiencia del amor, ¿no? Eso sería como una gran pregunta, porque es lo que te digo. Entonces, deberíamos estar atestiguando, siendo testigos de que cada vez no es más fácil o más fluido, o no puedo contactar con el otro, pero claro. Parece ser que lo que nos está devolviendo, ¿no? Esa mirada es todo lo contrario. Por lo tanto, hay algo aquí, ¿no? Que es lo que decimos, que es paradójico, ¿no? Que no está en marco concordante entre tanto, bueno, estamos superando una institución llamada matrimonio, pero estamos yendo a un sitio en el que no, lo decíamos, ¿no? Nos encaminamos hacia un lugar, ¿no? En el que quizás se pueda construir, se pueda, ¿no? Compartir y no está siendo así, ¿no? Luego me preocupa sobre todo la experiencia de las personas que lo han vivido y que tengan como ¿cómo lo diría, no? Como la vulnerabilidad para poder decir, oye, ha sido la vulnerabilidad de decir, no es para nada, porque también estamos atestiguando mucho entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, yo me encuentro conversaciones que mi sector privado genial, ¿no? Lo he dicho muchísimas veces, pero luego quizás en las redes no lo comparten. Quizás en este espacio más público, quizás no lo dicen, ¿no? Volvemos a esa silenciación de según qué voces. Es decir, bueno, yo ahora mismo en la actualidad, de la mayoría de personas que han transicionado por una fase, porque eso es otra cosa interesante, ¿no? Que también pues hay personas que han tenido una fase
de poliamor o de amor, no, pero ha sido una fase. Yo, personalidades que conozco mayores de 70, más mayores, hay un cambio, será por la lógica del deseo, la lógica de la corporalidad, ¿no? O sea, quiere decir que hay algo, ¿no? También en todo eso, ¿no? Y bueno. Em, sí, bueno, te quiero responder. Bueno, quiero. Ahora. Sí, Bueno, sí, léelo. sí, Eh, decía, puede fluir de uno a otro siempre y cuando sea bajo ciertos principios y valores, como el respeto, la empatía, la honestidad. Claro, es que el respeto, la empatía y la honestidad también son valores como muy desde la tradición también, porque eso también nos estamos encontrando. O sea, hay algo en la honestidad que queremos rescatar, en la honestidad o en el desocultamiento, digamos, en lo que es la verdad, que en tanto que no hay no ocultación, que también claro, responde a una lógica de la posmodernidad y a una lógica del capital, porque volvemos a hablar lo mismo, la verdad en tanto que está ocultada todo el rato. claro. Estamos jugando en el enmascaramiento también. Entonces es difícil poder ser honesto y a la vez estar en un sistema que participa de enmascararnos todo el rato. ¿No? Por eso te digo que no estamos yendo quizás a unas cuestiones un poco más profundas, que es, bueno, tú de qué forma, ¿no? ¿Cuál es tu molde vincular? Sí, esto también me remetía a la experiencia que tuve hace un mes y medio en un Rainbow así de comité y tal, ¿no? Y bueno, y hicimos muchos talleres, bueno, en fin, ¿no? Y toda una experiencia inmersiva muy potente, bueno, de lo que es la cuestión, bueno, el contacto con la tribu, ¿no? La experiencia tribal y como una sensación de acompañarte, etcétera, ¿no? Y me acuerdo justamente de esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, pues hicimos una sesión de masaje consciente, ¿no? O tacto consciente, ¿no? Entonces, explorando los límites, ¿no? Explorando, pues, bueno, esto, ¿no? La participación, o sea, la interacción consensuada, ¿no? De alguna forma, hasta dejarse, pues, llevar, ¿no? Y cómo, de alguna forma, pues esto, ¿no? Se puso también de manifiesto hasta qué punto, primero, el roce, ¿no? O sea, el contacto, eh, ya produce una reacción, ya produce un algo, ¿vale? Por un lado, pero por otro lado, lo fácil que es también que nos lleve a confusión, ¿no? O sea, a lugares en los que confundimos y podemos, pues esto, ¿no? Desde la proyección no sé, pues a la desconfianza, ¿cómo se dice esto, no? Como no me sale la palabra, o sea, ¿no? O sea, como la experiencia de que la insatisfacción, ¿no? O sea, no haber culminado, pues digamos, mi deseo, ¿no? Que no estoy hablando a nivel sexual, ni mucho menos, sino simplemente, pues, quizá Sí, no sé, pues, ¿Cómo? deseo en sentido amplio, sí, que no Claro, vayamos siempre, exacto, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, son experiencias a las que tampoco no estamos acostumbrados y estamos ahí entrando pues en tierra de nadie, ¿no? De alguna forma, porque es un terreno muy desconocido, sobre todo para Occidente y para nuestra cultura heteropatriarcal, etcétera, ¿no? Y que a la vez, claro, no solo a través de discursos o a través de, digamos, de proclamas, estamos deconstruyendo esto, ¿no? O sea, estamos bajando ya y ya conectando con el corazón y ya, pues, ¿no? Pudiendo amar y pudiendo, ¿no? Sino que el cuerpo tiene sus memorias, como bien sabemos, pues a nivel ancestral, del linaje, ¿no? Está ahí también empujando todo a nivel inconsciente, pues, ¿no? Con mucha fuerza hacia una dirección y tú estás ahí, pues, ¿no? O sea, que por lo tanto, es como muy bien decías tú, ¿no? Yo también lo que he ido observando, tanto pues pues en lo terapéutico, en lo profesional, digamos, como en lo personal, ¿no? En relaciones, es el hecho de que por lo general donde me siento más seguro y más segura es en la relación de tú a tú, ¿eh? O sea, en ese vínculo, digamos, como monógamo, ¿no? Para decirlo así, que no tanto en el polígamo, ¿no? O sea, de apertura y en general yo al menos lo que he podido observar, ¿no? Y bueno, y esto también pues me dice algo, ¿no? Me dice pues esa necesidad de vulnerabilidad, o sea, de apertura,
de mostrarse, de honestidad, etcétera, parece que es más fácil el encuentro de tú a tú que no pues en una amplificación de posibilidades en las que, bueno, fácilmente me puedo dispersar, me puedo perder, puedo entrar, pues, no sé, pues, ¿por qué no hablamos de... dice que se para un montón el directo. Qué putada. Es que la conexión no podemos hacer más porque yo voy con datos, de hecho he desconectado el wifi para ver Ya. si así... A ver. Sí, bueno. Bueno, se quedará colgado, o sea que... Otros. Aunque si este no se ve bien, ya haremos más. Lo Bueno, eso, sentimos, sí, eso es ¿no? Entonces, claro, el tema de cómo entras, ¿no? O sea, cómo vas entrando en lo vincular para permitirte jugar, ¿no? O sea, me gusta mucho una frase que leí pues hace unas semanas, ¿no? Que decía, respecto a la responsabilidad afectiva, ¿no? Decía, o sea, algo así como, o sea, el vincularte no es proteger, o sea, perdona, no es, digamos, sostener a la otra persona y mostrarle o sea, sostener sus miedos, sus dificultades o lo que sea, y yo mostrarte las mías, sino es abrir espacios de seguridad, de contexto de confianza, etcétera, en los que poder permitir que eso pueda expresarse, pero a la vez también pueda seguir, pues digamos, su flujo sin tener que, ¿cómo decirlo? Pues, bueno, o sea, cómo utilizarlo para, ¿no? Para entrar, pues, claro. Me parece interesante porque entonces volvemos al inicio, ¿no? O sea, que decir, la experiencia amorosa tiene que ver esta apertura. Ahora traías, ¿no? Decías, la responsabilidad afectiva tiene que ver con esta apertura. Lo que nos estamos encontrando es que las personas no saben cómo o el cuerpo tampoco se habilita a esta apertura. Claro. Justamente por todo esto justo esta frase que decías, ¿no? Bueno, esta idea, ¿no? De la responsabilidad afectiva. Y me parece súper interesante. Claro. Porque entonces, ¿cómo habilitamos esta apertura? O lo que es más interesante, ¿cómo habilitas esta apertura cuando pasa alguna, ¿no? Ya no solo me refiero a ya ni al ancestral, o venimos de relaciones anteriores, ¿no? En las que hay unas memorias, ¿no? a lo más tribal o antiguo de otras vidas, ¿no? Sino en lo real, en tu propio caminar, ¿no? En tu propia biografía, ¿no? Y de ahí de repente, ¿no? Uno se encuentra con una memoria en la que el cuerpo cierra otra vez, normal. Hay una memoria, ¿no? O me recuerda también el libro este, ¿no? The Body Keeps the Score, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? ¿Y cómo volvemos? Porque para mí el reto es cómo sigues abierto a eso. Quiero decir, porque el corazón puede abrir, pero pasa alguna cosa y ¡fum! Se cierra, ¿no? Y cómo vuelves a habilitar, pero no me refiero a de aquí 10 años, me refiero en el propio momento, ¿no? En el desacuerdo, hay muchos momentos, ¿no? En algo que algo te duele, ¿no? Y de repente sientes que el cuerpo se cierra, obviamente estamos en un momento, ¿no? En un momento, ¿no? de protección, el cuerpo al final es sabio. Y desde ahí, ¿cómo vuelves a habilitar apertura? Porque en la diferencia, y lo hemos traído muchísimas veces, en la diferencia a veces es difícil como tejer un puente. Porque en la igualdad, bueno, si estamos los dos resonantes, estamos bien, no ha habido ningún conflicto, o tenemos una idea, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de repente estamos en experiencias muy distintas? ¿Qué pasa si a mí me está pasando, ¿no? O el contacto con alguna cosa y de repente me cierro y como sigo aportando esa apertura hacia ti, porque eso también sería esa responsabilidad, ¿no? Afectiva, poder sentir que me abro y bueno, que tampoco pasa nada en la diferencia. Otra de las cosas que nos estamos encontrando es que parece que hoy en día con esto del estar súper trabajados, que también lo hemos dicho alguna vez, o por lo menos yo lo traigo, ¿no? Para mí me parece un arma de doble filo brutal. Las personas que están sobre terapia, ¿no? Que hacen sobre terapia, según qué tipo de espacios que no sean a favor de una deconstrucción, ¿no? Total. Entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, con todo esto, ¿no? Bueno, no sé, me parece interesante porque, bueno, una vez más, ¿no? Lo que nos encontramos en lo que sería el encuentro de lo más saturnino, digamos, también, ¿no? Como principio de Saturno. Claro, totalmente, sí, sí. ¿No? Que también es lo que nos pasa con lo saturnino, ¿no? Como sociedad, bueno, ¿no? De repente me muestro tal y como soy y el otro se va. O sea, aparece, estamos en un momento en el que cualquier conflicto, por eso te digo que hay algo muy interesante en la polarización, ¿no? De un movimiento, ¿no? Cuando hablamos de transitar polaridades, que para mí no hay una resolución en tanto movimiento integrativo, vemos una vez más, porque de repente todo muy bien, todo no sé qué, y a la que se abra, ¿no? Se abre una memoria, se abre
un acto performático, o sea, no, porque al final, bueno, lo encuentro con lo que es Saturno, también se devoraba, o sea, quiere decir que hay algo, ¿no? En esa no forma, en eso espontáneo, justamente, ¿no? En eso creativo, en tanto no automático, y el otro se asusta. Y es difícil también poder establecer desde ahí encuentros desde lo real cuando un otro a la que me muestro, ¿no? Hablamos mucho de mostrar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Pero a la que me muestro, de repente ya parece que estamos yendo que no sostenemos ni que nos tosan. O sea, que yo tengo un pequeño conflicto ¿no? Y en vez de, bueno, ¿cómo no? Hacemos para reparar, justamente estamos en este paradigma de bueno, pues cambio, ¿no? Pues lo que hacemos con el, ¿no? Pues next, ¿no? Pues otro. En vez de invertir una energía, un principio de temporalidad en el que realmente puedo entrar en, ¿no? En contacto con el otro, entenderte, entender tu bagaje, y eso estamos hablando de ese Saturno también en tanto tiempo, ¿no? Al mínimo conflicto, Claro. pues bueno, reemplazo, ¿no? Y ya no reparo, ¿no? Y cuando hablamos de reparar es algo también muy complejo, ¿no? Porque a lo que muchísimas veces desde responsabilidades afectivas se llama reparación, desde mi mirada no es un acto de reparación. Mm. Cris, pues yo debo ser muy saturnina. Sí, yo también. ¿Por qué? ¿Por qué dices que esto Sí, último que has dicho, por qué? sí, ¿no? Que dice que ella es muy saturnina. Y esto último que dices, ¿por qué dices en cuanto a responsabilidad afectiva lo que se dice Bueno, que pues porque es reparar? A ver, es que eso me gustaría como entrar un poco más. no, pues porque a veces también siento que se entiende una reparación en tanto una conversación o sea, volvemos mucho a un discurso muy desde, bueno, desde una distancia, ¿no? Entre algo más encarnado. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reparaciones? Porque muchísimas veces, para mí es eso, ¿no? No entran en dinámicas de reparación. O sea, tener una conversación puede ser reparadora, pues, en según qué caracteres, en según qué contextos, pero no necesariamente porque podamos hablar. Es bueno, lo mismo, no porque podamos hablar o consensuar, quiere decir que en un momento dado va a aparecer un material mucho más intrapsíquico, mucho más potente, y ahí ya no sostenemos nada. Claro, no, no, vale, vale, yo te entiendo, Estamos claro. en un momento en el que, vale, volvemos a lo mismo, no estamos reivindicando para nada y estamos aquí, obviamente todas las personas que nos sigan, ¿no? Haciendo un ejercicio de libertad de pensamiento, ¿no? Pero por poner un poco de, ¿no? de salsa al asunto, o sea, no estamos hablando de que tengamos que aguantar carros y carretas, pero es que ahora mismo siento que estamos en un momento, en el que si yo te digo que este azul es azul cielo y tú azul no sé qué, es que parece que ya no podemos establecer ningún tipo de vínculo. O sea, estamos en un momento, porque también todo el tema de la resonancia, que también se entiende desde un lugar es que tampoco comprendo, bueno, ¿no? Como que vincularnos desde, bueno, ¿no? Y reparar desde qué lugares, pues no sé si son realmente reparadores. No lo tengo tan claro, o por lo Ya, menos ya lo pongo en entiendo. duda, ¿no? Sí, bueno, dice justo eso, la mente del cuerpo es inconsciente, es instinto, es inconsciente, es instinto. Usa el mismo disco duro que lo primitivo. Sí, y pienso que nuestra palanca para ayudarnos a hacer cambios es la razón, pero lo consciente y lo inconsciente se comunican entre sí a través de los sentimientos y emociones. Mm. Bueno, yo creo que sería aquí interesante también hablar de las corazas, ¿no? O sea, que ya que hemos citado a Wilhelm Reich y la bioenergética, ¿no? Claro, el trabajo con la bioenergética, con las corazas, ¿no? Es justamente, pues, mucho de lo que dice también Led, ¿no? Es decir, cómo permitimos que, bueno, que al final, o sea, de alguna forma, pues, como bien sabemos, la salud es que todo esté en vínculo, ¿no? A fin de cuentas, Claro, y que exacto. Que todo está integrado, no polarizado. Porque la sensación que yo tengo es que nos hemos polarizado, una vez más lo voy a repetir. Y que igualmente lo del inconsciente y el inconsciente también operan en nuestro cuerpo. No es solo que el consciente y el inconsciente operan solo desde la mente, porque en tanto propuesta, Total. justo sí, por nombrar la bioenergética, eh, no es que cuerpo, ya lo hemos hablado alguna vez, no es que cuerpo y Sí, sí. mente hay un puente, sino que cuerpo y mente. Y cuerpo y mente. Es decir, que es la simultaneidad, en algo que también hemos traído muchísimas veces. Creo que a veces nos olvidamos de esta palabra que a nivel teoría, ¿no? Cuando hablamos de física cuántica, que lo simultáneo, pero que todavía nos cuesta integrar que es simultáneo. Sí, claro, Y eso claro. también es algo de ver, ¿no? Y luego eso, ¿no? Pues el trabajo de las corazas, es decir, que mucho antes, que quizás, y no lo sé, lo lanzo como propuesta, pero o como invitación, pero pienso, igual no es así.
¿no sería más nutritivo si pudiéramos también empezar en esos espacios de contacto y demás para poder caminar hasta si luego queremos construir o no un modelo? Pero es que hay un paso previo en todo esto que estamos planteando que es muchísimo anterior a lo que ahora estamos saltando, ¿no? Y entonces me cargo el matrimonio, ¿no? Y me voy ¿no? A otra fase, ¿no? Que como fase la puedo entender. Quizás hay otros matices, hay otros pasos, ¿no? Otras propuestas que creo que nos estamos cargando justamente bueno, pues porque estas propuestas quizás no venden. Quizás ya nos interesa que ahora estemos consumiendo, por eso ya nos interesa que ahora cada vez más hay aplicaciones, más Tinder, más Bumble, ya nos interesa que la gente en el fondo esté insatisfecha, porque que el consumo también viene de la insatisfacción. Que si estuviéramos creando sociedades de bienestar genuinas, en donde estuviéramos más satisfechos en el amplio sentido de la palabra, consumiríamos muchísimo menos. Entonces, claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las cosas de un nivel genuino, no? Sí, bueno, dice totalmente de acuerdo, cuerpo y mente a la vez, los he separado por la costumbre. Sí, bueno, es lo que tiene el lenguaje, que justamente con Led estuvimos hablando en un directo que hicimos, pues hablando del lenguaje y de cómo el lenguaje, bueno, tiene los límites que tiene y llega a un punto en el que no puedes, ahí ya entra otra dimensión. Pero sí, es como, claro, queremos, siguiendo, pues, vale, queremos salir, digamos, queremos cambiar incluso el sistema o cambiar el modelo, ¿no? En el que podemos inserirnos y permitirnos estar, digamos, más orgánicos, de forma más orgánica, pero a la vez, como muy bien dices, pues claro, estamos a la vez comprando este discurso y este modelo que a la vez hace que estés más enganchado, ¿no? Entonces es como una rueda de hámster en la que no acabas de salir, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, si la cosa es que el deseo, o sea, lo tengo que explotar y lo tengo que explorar y no sé qué, no sé cuántos, ahí parece que me dan esa opción y es una buena opción, ¿no? O sea, de entrada es como dices, bueno, barra libre, ¿no? Entonces es como, ¿no? Y como decías tú, pues... En un momento en el que hay barra libre, hay una dificultad brutal para entrar en el deseo, y ahora sí que me refiero a la sexualidad, porque nos estamos encontrando con personas muy jóvenes en las que ya no tienen falta de deseo y en las que tienen disfunción eréctil cuando anteriormente, no sé si es que no se hablaba o no se diagnosticaba, y eso también es interesante. En un momento en el que puedo, ¿no? Tener, ¿no? Más libertad que mis padres o mis abuelos, algo está pasando, por lo tanto, algo no nos estamos preguntando y no pasa por el modelo de relación abierta o monogamia, ¿no? O sea, hay algo mucho más profundo que está habitando en todo eso. Sí. Porque podríamos caer en la tentación de, porque hay esa barra libre, ¿no? Que hemos dicho, hay más deseo, hay un cuerpo más deseante, pero es que el cuerpo no está más deseante. Aquí está emanant al moll de l'os, o una de las cosas claro. Que creo que es importantísimo entender hoy en día, ¿no? Que Wilhelm Reich también decía que las personas, y ahí en la función del orgasmo es interesante porque lo dijimos, ¿no? Como tenía su mirada cientificista, puede seguir caso a caso, ¿no? Cuando él relata y se da cuenta de que muchísimas de las neurosis sexuales de personas que tenían, ¿no? Digamos, multiplicidad de deseos más sexuales en tanto diferentes personas, en tanto que sanaban y se integraban, entraban en monogamias intermitentes absolutamente automáticamente. Era interesante cuando exponen el caso. Yo por eso, una vez más, invito a los lectores que lo lean. Eso no quiere decir que tengamos que entrar todos a monogamia, porque cada uno tendrá su modelo, ¿no? Claro. Me refiero a que nos estamos poniendo de cabeza a según qué lugares, pero me parece que lo estamos haciendo una vez más desde una ceguera. Sí, esto me... Ya llevamos más de una hora, ¿no? Pero bueno, estás bien de tiempo, ¿no? No sé si quedará grabado o no, si no ya haremos más. Por lo menos la gente que lo haya podido seguir en directo, que lo porque estamos aquí como en nuestra salsa, pero bueno. Sí, no, estaba pensando justamente en Dante. Sí, estaba pensando en Dante, en los fieles de amor, ¿no? Justamente, pues, qué curioso, ¿no? Por ejemplo, en esta época, ¿no? Pues Petrarca, Dante, ¿no? Con Laura, con Beatriz, y como, digamos, dedican sus obras o sus poemas y tal, ¿no?
a ese ideal, ¿no? Porque es un ideal que ni nunca van a saber, ¿no? O sea, de alguna forma, o sea, la característica de este movimiento era que escribían sobre las virtudes, ¿no? Y las bondades de la persona amada, pero que nunca llegaban a, digamos, a consumar, ¿no? O sea, el deseo o a consumar digamos, el encuentro, ¿no? Y esto que decías, pues me hacía pensar en esto, ¿no? Porque, claro, siempre tenemos en mente el hecho de que lo típico, ¿no? Si eres una persona que no follas, ¿no? O sea, es como que eres una persona, ¿no? O sea, como esto típico, ¿no? O sea, como que no sé, a los 18 años o lo que sea, ¿no? Es como, ¿sabes? Y en cambio es como un punto también muy desde lo corporal. No digo lo neurótico, ¿eh? O sea, no estoy ahora, dejamos esto de lado, ¿eh? O sea, me refiero, pues, yo estoy pensando, por ejemplo, en mi hija de 17 años, ¿no? Pues, no, o sea, como muy esto, ¿no? Desde lo corporal, desde lo sensorial, ¿no? Que estás como viviendo algo que ya te llena de por sí, ¿no? Y que ya no sé, pues, ya eres feliz, ¿no? Entonces, ese encuentro, es posibilitar ese encuentro en lo más íntimo, es posibilitar el encuentro de lo real, pero desde lo real, ¿no? O sea, desde que... Claro. Es que traes lo de la sensorialidad que me parece súper interesante, porque estamos en un momento de mucha desensibilización. Hacemos mucho trabajo, y no solo desde la bioenergética, pero desde las personas que acompañamos el trauma, en volver a sensibilizar. Y eso, una vez más, sigue siendo trabajo anterior. Así me planteo. O sea, lo que siento es que hay algo también de esta cortina en el que mientras me enredo en consensuar, hablar, me estoy olvidando de cosas que serían lo que facilitan una vez más la experiencia, ¿no? Y entonces, claro, esta desensibilización de los sentidos, ¿no? Esta cantidad por sobre de la calidad en ese sentido, que es lo que también decía Wilhelm Reich, ¿no? Un poco lo que decía era eso, ¿no? En el momento en que la persona tiene una relación sexual, ahí entrando más, sino en la potencia orgástica, ¿no? Y de repente tiene una calidad, automáticamente disminuía el rango de querer tener más cantidad. Eso está ahí constatado. Entonces es interesante por lo menos preguntarnos a qué responde eso, ¿no? Que voy a decir que no es que lo diga yo, o sea, que no es baladí, ¿no? Sí, Entonces, entiendo. bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más, porque si no tendremos que ir cerrando. Sí. Yo te propongo, Dani, habilitar más espacios para seguir repensando, porque yo creo que me han quedado muchísimas cosas, a ti seguro que también. Y si alguien quiere añadir alguna cosita más, dar como unos minutitos. Ya te digo que no sé cuánto rato llevamos, no sé si va a quedar grabado, creo que no tan largo, pero bueno. Bueno, casi 1 hora y media, ¿no? Estamos... Esto nos pasa por hacer un directo este año. Tenemos que habilitar más así. Yo creo que fue el último, ¿no? Que también el último que hicimos... Yo creo que sí que llegamos a poderlo guardar y hacer 1 hora para subirlo. Yo creo que claro, directamente ya no se va a poder subir. De calidad versus cantidad. Sí, sí. No, bueno, hay algo, o sea, no sé si has leído el libro de La función del orgasmo, no sé, ahora lo desconozco, pero él hablaba mucho de eso, ¿no? Es muy interesante darse cuenta, ¿no? De como si hubiera algo en cuanto a ahí esa calidad de que en el fondo cierras y empiezas, no en ese tú a tú, ¿no? Bueno, hay algo también muy biológico en ese cerrar y ese cocoon que se establece, ¿no? Es decir, que no todo, ¿qué es decir? Siempre vamos como a según qué lugares, solo en tanto el deseo, en tanto, ¿no? Esos deslices que trae, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Pero hay algo también muy animal en querer cerrar. Hay algo también en eso, ¿no? Bueno, Sí. yo no soy mamá, pero bueno, mujeres embarazadas realmente cuando, digamos, el masculino, ¿no? No tanto de por qué ser hombre, pero en tanto energía que viene a cuidar y a cerrar, ¿no? Es raro que tú desde el embarazo quieras estar abriendo Sí, ese momento. este sería otro tema, ¿no? Bueno, pero como que me vienen Este sería... ejemplos, ¿no? De contraejemplos en los que realmente, bueno, no sé, se pueda tener, ¿no? Algo contrario a esta apertura de, bueno, quiero estar, ¿no? Apoyando con todo el rato y con Sí. todo el mundo, ¿no? Como esta fantasía, ¿no? Bueno, bueno,
Bueno, Sí, si no vamos a ir ¿te tocándolo, parece? porque yo creo que si no, no vamos a salir nunca de aquí, vamos a estar todo el día, ¿no? Podríamos abrirnos aquí un refresco y comer y seguirle, ¿no? El tema es interesantísimo. Yo te propongo i Senti Sapiens, com et dius el nom? No ho recordo. Led Pinedo, Led Pinedo. Vale, Sí, yo te propongo también que hagamos uno a tres también, ¿no? claro, Ya que estamos, exacto. poder hacer Sí, un directo uno a tres y seguir, pues eso, ¿no? Como compartiendo. Al final también se trata mucho del compartir, claro. ¿no? De decir, bueno, a mí qué, ¿no? ¿Cómo lo vivo yo y cómo lo vives tú? Y bueno, y, ¿no? Y cuál es nuestra mirada, ¿no? Vale, pues sí, pues lo dejamos aquí. Sí. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? Yo ya he lanzado la invitación a tres. Entonces, ¿te parece genial? Súper. Pues lo hacemos un día, habilitamos y no nos pasemos del tiempo porque ahora me sabe mal las personas que lo querían visualizar, pero bueno, también hay algo interesante de la gente que ponemos, ¿no? La voluntad al servicio del tiempo en el que estamos, ¿no? Quiero Y decir que tanto, no sí. todo es que se pueda grabar y visualizar después. Hay cosas que tienen que ver con lo espontáneo, con lo creativo. Y a ratos, ¿eh? O sea, a ratos, ¿no? Vale, sí, luego nos calibramos para hacer los tres. Estupendo. Pues un besito a todos, un abrazo, Dani, moltes gràcies. Gràcies. I se'ns fa curt i ens veiem a la propera. Vale. Un petó. Adéu. Adéu a tothom. Adéu. Adéu, Tom.